Ir al baño con demasiada frecuencia puede ser un problema serio. Orinar mucho o con mucha frecuencia puede ser peligroso. ¿Cómo sabemos si es una enfermedad grave o causada por algo inofensivo? ¿Qué enfermedades pueden hacer que orines en exceso o te levantes muchas veces para orinar durante la noche? Atención. Esto puede ser una señal de que algo está mal en tu cuerpo. Si este tema te interesa, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Bienvenidos al canal Más Salud. El 30% de los hombres y el 40% de las mujeres sufren este problema en algún momento de sus vidas. Y en la gran mayoría de los casos, es benigno. La micción es un proceso que involucra muchos sistemas, no solo el riñón y la vejiga, por lo tanto, a menudo el problema no reside en el tracto urinario. Se considera normal que los adultos orinen de 5 a 7 veces al día. Por la noche, es normal no levantarse. Pero el 30% de los adultos pueden orinar una vez por la noche. Después de los 70 años, lo normal puede llegar a ser hasta 2 veces por noche. Entonces, si orinas 8 o más veces al día o te levantas más de 1 o 2 veces por noche, según tu edad, algo está sucediendo y es necesario investigarlo. En cuanto a la cantidad, lo normal se considera hasta 3 litros al día o 40 mililitros por kilo. Es decir, si pesas 70 kilos, hasta 2.800 mililitros al día. Pero esto varía mucho. Depende de la cantidad de agua que bebemos y del tipo y cantidad de alimentos que consumimos. Pero en general, cuando supera ese volumen, se considera un exceso de orina. Lo que los médicos llaman poliuria. Ahora, estos números son muy variables. Y consideramos anormal o que algo realmente está sucediendo y debemos buscar atención médica, cuando la cantidad de orina que produces afecta tu calidad de vida. Interrumpe tu sueño. Afecta tu rutina. Interrumpe tus actividades sociales o te causa algún tipo de molestia. Esto debe ser la primera señal de alerta para buscar atención médica. Veamos ahora las principales causas de orinar mucho. Lo más frecuente es beber mucha agua. ¿Y cuánta es mucha agua? Bueno, en general, si estás bebiendo más de 40 mililitros por kilo de líquido, esto podría ser la causa de que orines tanto. O si estás bebiendo líquidos, por ejemplo, después de las 8 a las 9 de la noche. Pero hay momentos en los que no se trata de la cantidad de líquido, sino del tipo de líquido en sí. Por ejemplo, bebidas con efecto diurético, como café con cafeína, mate, algunos tipos de té, bebidas alcohólicas. Todos ellos estimulan la diuresis. Al igual que muchos tipos de alimentos, las personas que consumen mucho chocolate o tienen una dieta rica en vegetales, muchas hojas verdes, tienden a orinar más. Por otro lado, la ansiedad, el estrés, el estado de alerta constante. Los nervios pueden hacernos orinar un poco más transitoriamente. Y una cosa que a menudo pasamos por alto es el estreñimiento. No defecar durante más de 3 días aumenta la presión en la pelvis y dificulta el llenado de la vejiga, lo que hace que tengas que vaciarla con más frecuencia. Pero hasta aquí, todas las causas que mencioné son inofensivas y modificando nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, el problema generalmente se resuelve. El problema radica en una enfermedad que te hace orinar con más frecuencia. Enfermedades que causan micción frecuente. En este caso, debes diferenciar varias cosas. Si tu problema es que vas al baño con mucha frecuencia y orinas poco, y además sientes la necesidad de seguir orinando o una sensación de ardor al orinar, podrías tener una infección urinaria. Esto es muy común, especialmente en mujeres. En este caso, el problema no es el aumento en la cantidad de orina, sino el aumento en la frecuencia. Sin embargo, estos mismos síntomas no siempre se deben a una infección del tracto urinario. Pueden ser causados, por ejemplo, por cálculos en los riñones o la vejiga.
o algún problema ginecológico, como una infección vaginal o algún cambio en el útero o la atrofia vaginal que ocurre durante la menopausia. En estos casos, además de sentir la necesidad de orinar con más frecuencia, presentarás síntomas ginecológicos. Incluso estos síntomas tienden a empeorar si se te trata por una infección del tracto urinario cuando no la tienes. Las infecciones de transmisión sexual también pueden causar estos síntomas. Atención hombres, especialmente si tienes más de 50 años, ya que estos mismos síntomas de micción frecuente pueden deberse al agrandamiento de la próstata. Una afección llamada hiperplasia prostática benigna. En algunos casos, incluso puede ser causado por cáncer de próstata, especialmente en pacientes mayores de 65 o 70 años. En estos casos, es común orinar con más frecuencia, especialmente por la noche. En otros casos, el problema puede estar en el intestino. Por ejemplo, una persona con estreñimiento o diverticulitis. Una inflamación intestinal puede hacer que orines con más frecuencia, e incluso la apendicitis puede causarlo. Enfermedades graves que causan mayor micción. Pero ten cuidado con una cosa. A menudo, se trata de una enfermedad más grave, como un tumor o cáncer pélvico. Como un tumor en el útero, la vejiga o incluso en el intestino. En estos casos, puedes experimentar otros síntomas como dolor abdominal, sensación de peso, pérdida de peso sin una razón aparente. También puedes tener sangre en la orina. Debes considerar un tumor o cáncer si tienes más de 50 o 60 años, y especialmente si eres fumador. Hasta ahora he hablado sobre las enfermedades que aumentan la frecuencia de la micción. Pero hay otras situaciones en las que la cantidad de orina que producimos al día aumenta, es decir, más de 3 litros al día o más de 40 mililitros por kilo. Y aquí, como dato curioso, te diré que existe una enfermedad psiquiátrica llamada hipotomanía, en la que una persona consume más de 10 litros de agua al día, lo que obviamente generará más orina. Pero muchas veces este problema ocurre sin que consumamos un exceso de agua. Esto puede suceder, por ejemplo, en la diabetes, cuando no está controlada o aún no ha sido diagnosticada. Es decir, la diabetes puede manifestarse de esta manera cuando tenemos niveles muy altos de glucosa en sangre, por encima de 200 mg/d. En estas condiciones, el azúcar que se elimina por los riñones arrastra agua y te hace orinar en exceso. En estos casos, la persona con diabetes, además de tener poliuria, también presenta polidipsia, es decir, mucha sed, y polifagia, es decir, mucha hambre. Estos son los famosos I3P de la diabetes descompensada. Hay otros tipos de diabetes, y no me refiero a la diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, sino a la diabetes insípida. Se trata de un problema que no tiene nada que ver con la insulina, sino con otra hormona llamada hormona antidiurética. En estos casos, el problema puede residir en el cerebro o en el riñón, pero la cuestión es que nos hace orinar mucho más de lo normal, es decir, más de 3 litros al día. ¿Por qué orinamos mucho durante la noche? Este problema se conoce como icterie. La mayoría de nosotros puede pasar 6 o 7 horas sin levantarse o levantarse solo una vez por la noche para orinar. Esto se debe a que durante la noche se libera una mayor cantidad de una hormona llamada antidiurética, lo que reduce la necesidad de orinar. A medida que envejecemos, podemos llegar a levantarnos 2 veces por noche. A menudo, evitar beber líquidos en exceso después de las 8 o 9 de la noche resuelve el problema de la icterie. También es aconsejable evitar las bebidas con efecto diurético. Sin embargo, en otros casos, especialmente en hombres, la icterie puede ser un indicio de problemas en la próstata. Algunas enfermedades pueden hacernos retener líquidos durante el día, especialmente en las piernas. Por ejemplo, la insuficiencia venosa crónica, las varices y problemas de circulación pueden provocar la acumulación de líquidos durante el día. Esto significa que durante el día se forma edema en las piernas y retención de líquidos, y durante la noche, al acostarnos, estos líquidos son reabsorbidos y redistribuidos, lo que nos hace orinar en exceso durante la noche.
Existen formas de prevenir esto, lo explicaré en breve. No obstante, este problema de retención de líquidos durante el día también puede indicar problemas cardíacos, como hipertensión arterial no controlada o insuficiencia cardíaca. En este último caso, además de orinar con más frecuencia, la persona puede experimentar dificultad para respirar al caminar, subir escaleras o al acostarse en la cama, comenzando a necesitar varios almohadones para dormir sentado o despertando en la noche con una sensación de asfixia. En otros casos, el problema de la necterie puede estar relacionado con la insuficiencia renal crónica o problemas en el hígado. Incluso situaciones comunes que a menudo pasamos por alto, como la apnea obstructiva del sueño, el reflujo gastroesofágico y la obesidad en sí, pueden hacernos orinar con más frecuencia o durante la noche. ¿Sabías que existen alimentos que pueden hacer que orinemos más? Estos son aquellos que contienen una gran cantidad de líquido en su interior o que tienen efectos diuréticos, como la sandía, el melón, el apio, el limón, el chocolate o el café con cafeína, así como espárragos, remolacha y verduras de hojas verdes. Las personas que tienden a consumir una dieta rica en vegetales tienden a orinar más. Sin embargo, esto varía considerablemente de una persona a otra. Si eres sensible a estos alimentos, se recomienda evitar consumirlos por la noche, especialmente después de las 8 de la noche, para no tener que levantarte con tanta frecuencia para orinar durante la noche. Ahora, quiero mencionarte las señales de alerta que indican cuando debes buscar atención médica de inmediato. Primero, si la causa de orinar en exceso o con más frecuencia no es evidente, es decir, si no estás consumiendo una cantidad excesiva de líquidos o alimentos diuréticos, o no estás bebiendo mucho después de las 8 o 9 de la noche, es momento de buscar atención médica. También, si experimentas otros síntomas como ardor o dolor al orinar, o si tienes dificultad para orinar, un chorro de orina más débil o fino, cambios en el color de la orina, especialmente sangre en la orina o un color más oscuro, como té negro o rojo, secreción de la uretra o sospechas de diabetes, fiebre, malestar, sudoración, dolor en la parte baja de la espalda, en la región suprapúbica o en el abdomen. Estos síntomas podrían indicar una afección más grave, como una infección renal llamada pielonefritis. Si experimentas mareos o presión arterial baja, podría ser un signo de deshidratación debido a la excesiva micción, por lo que deberías buscar atención médica. También, si tienes debilidad en las piernas o incontinencia urinaria, que no es lo mismo que orinar con más frecuencia o en mayor cantidad, sino que la orina se filtra sin poder controlarla en la vejiga, esto podría indicar un problema en la médula espinal o en los músculos pélvicos. Finalmente, quiero darte algunos consejos para evitar orinar con tanta frecuencia, especialmente durante la noche. En primer lugar, evita el exceso de líquidos y no bebas líquidos después de las 8 o 9 de la noche. También, evita consumir alimentos o bebidas con efecto diurético por la tarde o por la noche. Si tienes problemas de circulación y retención de líquidos, se recomienda elevar las piernas varias veces durante el día para mejorar la circulación o utilizar medias elásticas que llegan hasta la rodilla y ejercen una ligera presión, lo que ayuda a mejorar la función de las venas y prevenir la insuficiencia venosa, mejorando así la circulación. Además, reduce la ingesta de sodio. Un pequeño ejercicio que puedes realizar por la noche para evitar levantarte tan seguido para orinar es vaciar la vejiga 2 veces antes de acostarte. ¿Cómo lo haces? Siéntate para orinar, incluso si eres hombre. Vacía completamente la vejiga una vez y, después de eso, no te levantes del baño. Inclínate un poco hacia adelante, espera 30 segundos y luego intenta vaciar la vejiga nuevamente. Haciendo esto 2 veces, puedes reducir la frecuencia con la que te levantas por la noche para orinar. En cuanto al tratamiento para dejar de orinar en exceso o durante la noche, todo dependerá de la causa subyacente. El tratamiento de la diabetes puede mejorar el problema. El tratamiento de una infección urinaria con antibióticos también resuelve el problema. En muchos casos, el problema se soluciona con una crema antivaginal de estrógenos, lo que ayuda a mejorar la atrofia y la sensación de sequedad en las mujeres,
especialmente después de los 50 años. Si tienes problemas de debilidad o incontinencia, existen ejercicios para fortalecer los músculos del suelo pélvico. El tratamiento específico variará según el tipo de problema que tengas. En ocasiones, es necesario recurrir a medicamentos para relajar los músculos de la vejiga, como en casos de vejiga hiperactiva, por ejemplo. Pero lo más importante es que siempre consultes a tu médico, especialmente si presentas las señales de alerta que mencioné. Espero que hayan encontrado útil este vídeo sobre los riesgos de orinar en exceso y cómo lidiar con ello. Si consideraron que la información fue beneficiosa, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. La salud es lo primero. Hasta la próxima.